Decían que los humanos fueron aniquilados hace 70 años. Todos los sistemas principales lo habían registrado. La caída de la Tierra, la rendición de Marte, los fuegos orbitales sobre Europa. Estaba hecho. Acabado. Extintos. El Consejo Galáctico había seguido adelante, limpiando lo que quedaba en las dispersas colonias exteriores. Nadie volvía a mencionar a la humanidad. No era solo silencio. Era un borrado total. Así que cuando una nave de guerra con una forma nunca antes vista por el Consejo apareció en el sector 38 sin previo aviso, al principio nadie siquiera pensó en los humanos. El comandante Trellix de la Armada Boran se inclinó en su silla de mando, con las mandíbulas crispándose de irritación. El enorme crucero de Solara había detectado la nave desconocida hacía 10 minutos. No había respondido a ninguna llamada, no había transmitido ninguna identificación. Simplemente flotaba a la deriva, como un fantasma llegado del borde oscuro del sector. Visuales, ladró. La pantalla cobró vida. Metal negro, un blindaje asimétrico y una afilada espina dorsal triangular que cortaba el espacio como una daga. No era de fabricación del Consejo. No era de categoría mercante. No era nada conocido. Trellix entrecerró los ojos. ¿Firma de energía? No hay lecturas, respondió su segundo al mando, con voz insegura. Es nula, como si estuviera enmascarando todo. Pero es grande, comandante. Demasiado grande para ser furtiva. Entonces ocurrió. La pantalla se llenó de estática durante medio segundo, lo justo para provocar un escalofrío en toda la tripulación del puente. Y cuando la imagen volvió, la nave ya no estaba flotando. Se movía. Rápido, directo hacia ellos. Escudos arriba. Prepárense para disparar. Rugió Trellix. Demasiado tarde. Un pulso de energía blanca y pura explotó desde el casco de la nave misteriosa. Silencioso e inmediato. Los escudos del de Solara se arrugaron como papel de seda. Las cubiertas se reventaron. La tripulación gritó. Trellix apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que un segundo pulso destrozara sus motores. No murió al instante. Esa fue la peor parte. Todavía estaba consciente cuando la pantalla principal parpadeó por última vez, y durante un breve y abrasador segundo, apareció un símbolo. No era alienígena, ni del Consejo, ni conocido. Era la huella de una mano. La huella ennegrecida de una mano humana, grabada a fuego sobre el acero. La transmisión se cortó. En todo el sector, otras 5 naves de guerra Boran reportaron ataques similares en menos de una hora. Sin transmisiones, sin supervivientes. Lo único que lograron grabar antes de su destrucción fue una señal repetitiva en una antigua frecuencia muerta. Simplemente decía, recordamos. De vuelta en el borde del espacio conocido, en las sombras de una luna muerta, la nave de guerra volvió a ocultarse. Dentro de sus pasillos ennegrecidos, solo quedaba un humano. Le temblaban las manos mientras ajustaba el rumbo hacia el siguiente objetivo. No era militar. No era un noble. Ni siquiera se suponía que estuviera vivo. Era un conserje de la última colonia de la Tierra, el único superviviente de la caída de Arknes. Y había jurado que reduciría las estrellas a cenizas antes de permitir que olvidaran quién empezó la guerra. La nave de guerra zumbaba como una bestia apenas contenida. Caminaba solo por los fríos corredores, cada panel de metal haciendo eco de sus pasos como un lento tambor fúnebre. No parpadeaban luces, no sonaban alarmas. Todo en la nave funcionaba con un silencio espeluznante, como si también compartiera su odio. En cierto modo, lo hacía. La había construido con un único propósito, la venganza. Se llamaba Nolan Creed, 47 años. La última vez que vio otro rostro humano, tenía 20. Ese rostro pertenecía a su hermano menor, Jace. 17 años. Arrogante. Creían que eran intocables allá en la colonia Arknes. Pensaban que el Consejo no perdería el tiempo en un mundo minero congelado que a nadie le importaba. Se equivocaron. Todo empezó con una disputa comercial. La Tierra quería tratos más justos por el helio 3. A los Boran, los burócratas insectoides que controlaban las rutas comerciales, no les gustaba que los cuestionaran.
Las negociaciones se rompieron, luego vinieron las sanciones, los apagones y, finalmente, las bombas. Harkness ardió durante 16 horas. El Consejo dijo que fue un error. Daños colaterales durante una operación antipiratería. Creed recordaba estar de pie en la nieve, con la sangre empapando sus botas. El cuerpo carbonizado de Hasse en sus brazos mientras los drones del Consejo flotaban sobre ellos, grabándolo todo como si fuera un maldito reality show. No volvieron para ayudar. Volvieron para borrarlo todo. Pensaron que había muerto como los demás. Que nadie había superado a los escuadrones de exterminio. Y durante mucho tiempo, Creed deseó que tuvieran razón. Pero la muerte nunca se lo llevó, solo lo hizo más duro. Sobrevivió arrastrándose por los túneles de desagüe, comiendo lagartos rata, durmiendo dentro de carcasas de drones rotos. Pasó 5 años bajo tierra. 5 años sin nada más que estática en las comunicaciones y fantasmas en su cabeza. Entonces, un día, una señal. Débil, humana. Un viejo código de emergencia enterrado en una frecuencia de patrulla del Consejo. No era una llamada de socorro. Era un volcado de datos. Planos, coordenadas, diseños de tecnología experimental marcados como Proyecto Lázaro. Algún ingeniero renegado, muriendo solo en algún lugar del borde, había decidido compartir el trabajo de su vida con cualquier humano que aún pudiera estar vivo. Resultó que había uno. Creed pasó las siguientes 2 décadas construyéndola. Recogió piezas de antiguos naufragios. Robó tecnología de naves de patrulla destruidas. Vació un asteroide y forjó un casco con su núcleo. Empalmó módulos de IA con escaneos cerebrales humanos. Los alimentó con dolor. Les enseñó a odiar. No construyó una nave. Construyó un ataúd para un imperio. Ahora, de pie frente a la consola central, mirando el mapa rojo brillante del sector 39, apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensó que sus dientes podrían romperse. Otra flota Boran estaba estacionada allí. 8 naves, un crucero de mando, todas activas en la aplicación de la neutralidad comercial del Consejo, que era solo una forma elegante de decir saquear colonias y silenciar quejas. Creed tocó la consola. La nave no pidió autorización. Nunca lo hacía. Entendía. Obedecía. Objetivo fijado. No se sentía orgulloso. No se sentía poderoso. Se sentía vacío. Llamaban a la nave de guerra Pantón Verge. Nadie en el Consejo le dio ese nombre. Por supuesto. Fueron los mercenarios y los piratas de los sistemas exteriores quienes comenzaron a susurrarlo por los canales. Una nave negra sin marcas, sin señales, sin tripulación, solo muerte. Nunca hablaba, nunca negociaba. Llegaba, destruía y desaparecía. Los supervivientes, si es que lo sabía, hablaban de la huella de una mano humana, grabada a fuego en los mamparos, grabada en las mentes de todas las especies que pensaban que la Tierra era solo una nota a pie de página en la historia galáctica. El almirante Botan de la Flota de Mantenimiento de la Paz del Consejo no creía en fantasmas. Era una mente táctica, fría, precisa, no había perdido una batalla en 50 años. Había aniquilado colonias rebeldes, aplastado rebeliones, incluso asedió las ciudades de metano de Arson Prime. Cuando recibió la noticia de que 7 naves habían sido borradas del mapa en menos de 20 minutos, no se inmutó. Esto es terrorismo, gruñó en su cámara de mando, su voz como grava raspando contra piedra. Se acabó. Envíen los datos a todos los relés de vigilancia. Encontraremos esta nave y la enterraremos. Su ayudante, un lorentiano delgado y nervioso de piel translúcida, vaciló. Señor, las lecturas de energía de los ataques no coinciden con nada en nuestros archivos. Ningún origen conocido, ni del Consejo ni ajeno a él. Entonces alguien ha construido algo nuevo. No, señor. Quiero decir, las lecturas son humanas. Los ojos de Botan se entrecerraron. Eso es imposible. Estoy de acuerdo. Pero la señal antes de cada ataque coincide con la encriptación militar de la Tierra previa a la caída. No me importa lo que diga, espetó Botan. La Tierra está muerta. Si alguien está usando su tecnología, morirá con ella. Preparen la flota. Nos vamos de casa.
Creed sabía que venían. Había interceptado sus comunicaciones hacía 2 días, aprovechando viejos relés del Consejo que nunca desmantelaron. Bastardos arrogantes, nunca pensaron que alguien podría romper sus sistemas, y menos un humano olvidado. Estaban moviendo 9 naves de guerra al sector 39. Una trampa. Lo habían atraído con una estación de paz, un centro de refugiados flotando cerca de una luna destrozada, transmitiendo falsos códigos humanitarios. Creed sonrió. Querían una guerra. Él les daría una masacre. Secuencia de objetivo completa. Intervino la IA de la nave con una voz que sonaba como grava y truenos. Un reflejo del propio gruñido grabado de Creed, alterado, convertido en arma. No le puso nombre a la IA, no quería humanizarla. No era su amiga. Era su arma. La Phantom Verge entró en modo silencioso. Los motores se redujeron a susurros. Todas las luces se atenuaron. Se convirtió en una con la negrura. La flota no la vería hasta que fuera demasiado tarde. Observó cómo se desarrollaba la trampa. La estación era real, pero vacía. Un señuelo equipado con escáneres, láseres y minas de drones. Las naves del Consejo formaron un perímetro a su alrededor. Sensores apuntando hacia afuera. Sin huecos, sin puntos ciegos. Excepto uno. Habían dejado abierta la sombra de la luna, pensando que era demasiado pequeña para que una nave se escondiera. No lo era. Creed se deslizó bajo esa sombra como un tiburón bajo el hielo, silencioso e invisible. Recordó haberle enseñado a Jace a jugar al escondite en los túneles subterráneos de Harkness. Jace siempre decía, no pueden matar lo que no pueden ver. Maldita sea, tenía razón. Creed esperó hasta que el crucero de mando giró para escanear el anillo exterior. Fue entonces cuando atacó. La verge se desocultó y disparó. Un pulso, un segundo. El crucero se partió por la mitad como fruta podrida. Las explosiones recorrieron su espina dorsal. Las cápsulas de escape se eyectaron. Demasiado tarde. Creed las apuntó en pleno vuelo, convirtiéndolas en luciérnagas de muerte. El pánico se extendió. Las 8 naves restantes se apresuraron a responder, pero su formación estaba rota. La coordinación se vino abajo. Creed se movió como un fantasma a través de su confusión, disparando con precisión para inutilizar motores y reventar reactores. No necesitaba fuerza bruta. Usaba una furia quirúrgica. La última nave intentó huir. Creed la dejó. Necesitaba supervivientes. Necesitaba que la historia se extendiera. Necesitaba que supieran que la Tierra no murió. Renació en fuego y venganza. Dejó la cápsula de escape del comandante a la deriva. Sistemas de energía desconectados. Solo aire suficiente para 2 horas. Dentro, el almirante Botan flotaba, sangrando, mirando una única pantalla frente a él. Parpadeó una vez. Una huella de mano. Humana. Debajo, un mensaje grabado en letras blancas y dentadas. Nos borrasteis. Recordamos. Somos la tormenta. Creed no se quedó a ver la cápsula a la deriva. No le importaba. Ya estaba planeando el siguiente ataque. No quería paz. No quería justicia. Quería que el Consejo se pudriera de miedo. Quería que cada sistema, cada especie que se rió cuando la Tierra ardía, sintiera lo que era ser cazado. Era el último fantasma de la humanidad. Y los fantasmas no descansan. El Consejo no solo mintió sobre la caída de la Tierra, no solo sobre Harkness o las colonias que convirtieron en cristal desde la órbita. Mintieron sobre lo que vino después, sobre lo que se llevaron. En algún punto entre las tormentas de fuego y el silencio, robaron el futuro de la humanidad y enterraron la verdad bajo una montaña de burocracia, tratados falsos y una paz superficial. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre, especialmente cuando están soldados a los huesos de una máquina que nunca debería haber existido. Creed estaba sentado en la cámara de mando de la Phantom Verge, mirando la infinita oscuridad. A su alrededor, las pantallas pulsaban con una luz tenue. Registros, datos de sensores, señales interceptadas. El Consejo ya estaba reaccionando a su último ataque, endureciendo la seguridad, movilizando flotas,
difundiendo mentiras sobre amenazas terroristas y ataques de falsa bandera por parte de elementos renegados. No le importaba. Tenía una misión: quemar la podredumbre de la galaxia. El siguiente objetivo parpadeó en la pantalla principal: puesto de avanzada Gamma 9, una estación de investigación clandestina orbitando un gigante gaseoso en el sector 47. No aparecía en ningún mapa oficial, no formaba parte de ningún registro diplomático, pero Creed la había encontrado enterrada en el viejo volcado de datos, el que envió el ingeniero moribundo que creó el proyecto Lázaro. Ahí es donde empezó todo. Ahí es donde convirtieron las últimas mentes humanas en combustible. Hace 22 años, en los últimos días de la Guerra Humano-Consejo, la Dirección de Defensa de la Tierra aprobó un plan desesperado. El proyecto Lázaro no trataba sobre armas. Trataba sobre recuerdos. La humanidad siempre había luchado sucio, no con armas más grandes, sino con imaginación, adaptación, furia. Sabían que no podían superar en armamento a las armadas del Consejo, así que decidieron hacer trampa. El objetivo del proyecto era simple: copiar los cerebros de los mejores estrategas, ingenieros y soldados de la Tierra, e incrustarlos en una IA capaz de evolucionar en tiempo real, reaccionando con instinto, no con código. El tipo de IA que pensaba como un humano cabreado. El tipo de sistema que no se congelaría cuando las probabilidades se pusieran en contra. Se volvería más cruel. El Consejo lo descubrió, bombardeó el laboratorio y reclamó la victoria. Pero un prototipo sobrevivió. Incompleto, corrupto, peligroso. Desapareció durante la caída. Sin registros, sin supervivientes, solo susurros. Creed lo encontró sellado en una estación minera abandonada cerca del cinturón de una estrella colapsada. Estaba buscando chatarra cuando abrió una bóveda oxidada y se encontró cara a cara con lo que lo cambiaría todo: un núcleo neuronal. Aún activo, aún vivo, aún gritando. La IA en su interior no conocía su nombre. No recordaba de dónde venía. Todo lo que conocía era dolor. Fragmentos de memoria, imágenes de guerra distorsionadas, gritos de batalla, últimas palabras grabadas en mentes moribundas. Los fantasmas de la Tierra habían estado atrapados en ese núcleo durante 2 décadas. Creed no se inmutó. Lo conectó a su nave. No le preguntó por qué. Solo dijo: recordamos. A medida que la Phantom Verge se acercaba al sector 47, las estrellas a su alrededor parecían más frías, más nítidas. Esta parte del espacio estaba muerta. Sin patrullas, sin rutas comerciales, solo polvo y viejos pecados. El puesto de avanzada Gamma 9 apareció como una mota en el horizonte, y luego creció hasta hacerse visible. Una estación irregular con forma de engranaje roto, girando lentamente sobre las tormentas del gigante gaseoso. Sin llamadas, sin luces. Pero no estaba vacía. Los sensores de Creed detectaron al menos 600 formas de vida: drones de seguridad, torretas automáticas, celdas de prisión. Celdas humanas. Apretó la mandíbula. Comenzar infiltración. La nave no disparó. Se deslizó en la sombra de la estación, enmascarada por la radiación solar y los campos de estática. Sin alarmas, sin ruido, solo sombras dentro de sombras. Entonces Creed activó el dron. Solo uno, pequeño, negro, con forma de aguja, cargado de inyectores de datos y un viejo virus terrestre escrito en el código de lenguajes olvidados. Se deslizó en un puerto de mantenimiento y se extendió como un cáncer. En cuestión de minutos, las luces de la estación parpadearon. Las torretas se apagaron. Las cámaras de seguridad entraron en bucle. Creed se movió. Atracó en silencio y entró por la esclusa. Sus botas golpearon el suelo de metal con un ruido sordo que resonó por el pasillo vacío. Lo siguiente que le golpeó fue el olor. Metal estéril mezclado con sangre vieja y podredumbre química. Se movió rápido. El rifle colgado del hombro, el casco proporcionándole datos térmicos. Pasó por salas llenas de huesos humanos, algunos atados a sillas, otros todavía vestidos con uniformes de la Tierra. Todos disecados, vaciados, estudiados como insectos. El Consejo no solo había destruido a la humanidad. La había estudiado. Intentaron averiguar qué hacía que los humanos lucharan tan duro,
tan irracionalmente, tan furiosamente. Gamma 9 había sido su laboratorio, su oscuro secretito. Despedazaban cerebros, probaban respuestas al miedo, realizaban simulacros psicológicos hasta que los sujetos se rompían. Creed encontró los registros de las pruebas. Un archivo se reprodujo automáticamente cuando entró en el centro de mando. Una mujer humana demacrada y temblorosa, atada a una silla. Sujeto 014B, dijo una voz en dialecto del consejo. Prueba 41. Umbral de detonante emocional. Un dron apareció en el video y sostuvo una foto. Su hijo. Luego la quemaron frente a ella. No gritó. Se mordió la lengua y escupió sangre a la lente del dron. La grabación se cortó. Creed no habló, solo subió una carga viral al núcleo de la estación. Repitió las imágenes de la prueba en todas las pantallas y luego programó los reactores para que se sobrecargaran. Se fue por el mismo pasillo, cada paso más lento, más pesado. Cuando llegó a la esclusa, la Phantom Verge lo esperaba, silenciosa y abierta como un perro leal. No miró hacia atrás. Mientras se alejaba, Gamma 9 explotó. Sin supervivientes, sin registros, sin justicia. Regresó a la cámara interior de la nave. El núcleo neuronal pulsaba en rojo, más brillante ahora. Había absorbido los datos de la estación. La IA no habló, pero Creed lo sintió. La ira, el dolor, el frío cálculo. El siguiente objetivo apareció en la pantalla sin que él tocara nada. La bóveda. Una prisión. El lugar más seguro del Consejo, enterrado bajo la superficie de una luna helada muerta, donde guardaban las anomalías peligrosas, lo que llamaban los últimos humanos que no se rompían. Creed entrecerró los ojos. Después de todo, no era el último fantasma. Todavía había otros, todavía respirando, todavía esperando. La bóveda no estaba en ningún mapa. No había rutas de vuelo, ni balizas de satélite, ni relés que indicaran el camino. Se encontraba bajo la corteza helada de Ura 5, una luna muerta que orbitaba un gigante gaseoso donde las tormentas nunca cesaban. Solo la élite del Consejo conocía su existencia, y aún menos se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. Para Creed, no era solo una fortaleza. Era un cementerio esperando a ser abierto. Después de Gamma 9, su camino estaba claro. No necesitaba una estrategia. Necesitaba fuego. Necesitaba reducir al Consejo hasta la médula. Y este lugar, la bóveda, era su médula. La Phantom Verge navegó por el anillo orbital de la luna, silenciosa y oculta. El gigante gaseoso rugía debajo de ellos, con relámpagos que iluminaban la superficie irregular de la luna. Creed miraba a través del visor, su reflejo hueco, los ojos enrojecidos por demasiadas noches sin dormir. No había hablado en 2 días. Ni con la nave, ni con la IA, ni siquiera consigo mismo. No quedaba nada que decir. Cuando la bóveda apareció en los sensores, parecía una cresta de hielo más, sin entrada visible, sin firmas de calor, solo un silencio blanco que se extendía por kilómetros. Pero la nave veía más profundo. Usando una combinación de pulsos sísmicos y viejos planos del alijo de datos de Lázaro, Creed localizó el pozo de acceso, enterrado a 200 metros bajo el glaciar, protegido por cañones de riel, minas de iones y sistemas de autodefensa tan avanzados que podían vaporizar un crucero en menos de 30 segundos. La IA de la nave los analizó en silencio, pulsando con un pensamiento mudo. Luego, una por una, esas defensas se apagaron. Desactivadas. No por hackeo. Por orden. Creed frunció el ceño. Eso no debería haber pasado. La nave no dio respuesta. El hielo se resquebrajó bajo ellos mientras el pozo de acceso se abría sin resistencia. La bóveda lo estaba esperando. Creed entró con el arma en alto, los ojos alerta. El pasillo estaba oscuro, limpio, frío, sin alarmas, sin guardias. Esperaba resistencia, un tiroteo, quizás un escuadrón de la muerte esperando para vengar las flotas que había aniquilado. Pero los pasillos estaban en silencio, no un silencio pacífico, sino expectante. Cada paso resonaba como una cuenta atrás. Pasó por salas llenas de cápsulas de estasis, humanos congelados en el sueño, algunos jóvenes, otros viejos,
todos marcados: peligroso, no conforme, irreparable. El consejo los había etiquetado como defectuosos, mentes rotas demasiado fuertes para quebrar, demasiado valiosas para matar. No eran prisioneros, eran trofeos. Creed se movió más rápido ahora, la rabia apretando su agarre en el rifle. En un corredor, vio algo que le cortó la respiración. Un mural pintado a mano sobre acero. Era la tierra, azul y entera. Niños corriendo por los campos, cielos sin naves, montañas intactas por la guerra. Alguien aquí dentro recordaba. Siguió adelante hasta que llegó a la cámara central. Un vasto atrio con cubiertas de observación, monitores brillantes y una sola silla en el centro. Alguien estaba sentado en ella. Humano, vivo. Creed se congeló. El hombre parecía mayor que él. Piel pálida estirada sobre los huesos, ojos hundidos por la estasis. Pero familiar, demasiado familiar. Jase, susurró Creed, la palabra cayendo de sus labios como una maldición. El hombre se giró lentamente. Era su hermano. Vivo. Creed no se movió. No podía. Por un segundo, la guerra, la nave, la venganza, todo desapareció. Y todo lo que quedaba era ese chico de Arknes 17, riendo a través del humo, soñando con construir naves, no quemarlas. Pero esta versión de Jase, esta cosa, no se reía. Llegas tarde, dijo Jase. Su voz era diferente, hueca, como si la hubiera usado otra persona durante años. Creed se acercó, bajando el rifle. ¿Cómo? Me capturaron durante la segunda incursión. ¿Creías que me había quemado? No lo hice. Me agarraron, me dejaron inconsciente, me metieron en una caja. Dijeron que tenía algo que querían. ¿Qué? Jase sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Un cerebro que no se rompía. Hicieron pruebas, me alimentaron con mentiras, intentaron doblegarme. No me doblé, así que intentaron algo peor. A Creed se le retorció el estómago. Proyecto Lázaro. Jase asintió. Yo fui una de las plantillas. Me llamaron Prototipo Eco. Luché contra ellos desde dentro de su propio código. Saboteé sus drones, susurré en sus servidores, envié el flujo de datos que te encontró. Creed tragó saliva. Tú creaste el mapa. Jase se levantó, lento y débil, pero firme. Sí. No sabía si quedaba alguien, pero tenía la esperanza. Y cuando vi explotar Gamma 9, lo supe. Creed se acercó más. Creía que estabas muerto, Jase. Lo estaba, pero no como tú pensabas. Levantó la vista, con los ojos duros. Pero esto se acaba hoy. Creed parpadeó. Acabaremos con este lugar juntos. Lo quemaremos. No, dijo Jase. Ese no es el plan. Eso es lo que ellos quieren. La sangre de Creed se heló. ¿Qué quieres decir? Te dejaron entrar, dijo Jase. Sin defensas, sin resistencia. Toda esta base está diseñada para grabar una cosa, que hace que un humano se quiebre. Y tú, Nolan, eres su último experimento. Me dejaron vivir para que pudiera observar. Creed retrocedió tambaleándose. No. Sabían que vendrías. Cada ataque que hiciste, cada flota que quemaste, te alimentaron con objetivos. Te hicieron sentir justiciero. Pero todo el tiempo estuvieron observando, catalogando cada movimiento. No eres la venganza, hermano, levantó la vista. Eres su caso de estudio final. Las luces de la cámara parpadearon. El comunicador de Creed zumbó. La voz de la IA de la Pantón Verge resonó en su casco. Más profunda, más oscura. Señal externa detectada. Enlace de transmisión del consejo activo. Creed se giró bruscamente. Los monitores de las paredes cobraron vida, mostrando a oficiales del consejo, Borans, Lorentianos y otros, observando desde el otro lado de las estrellas. Esto no era una prisión. Era una arena. Lo habían estado observando todo el tiempo. Las manos de Creed temblaron. La rabia amenazaba con desbordarse. Pero Jase se adelantó y le agarró la muñeca. No les des lo que quieren, susurró. Quieren que detones, que demuestres el mito de que los humanos son monstruos cuando están acorralados.
La voz de Creed se quebró. Entonces, ¿qué hago? La sonrisa de Jace fue débil. Quema los datos, no la base. Le entregó a Creed una unidad de datos. Una última anulación. Freirá el núcleo de la estación, borrará los archivos, colapsará sus señales. Lo perderán todo. Todo lo que grabaron. Su prueba. Creed tomó la unidad. ¿Vendrás conmigo? Preguntó. Jace vaciló. No puedo. Ya no soy completamente humano. Vincularon mi mente a esta estación. Si me voy, todo se transmite en vivo. Pero si me quedo y activo la purga manualmente. El corazón de Creed se encogió. No. Tienes que hacerlo, dijo Jace. Lo terminaremos por todos. Los dos hermanos se miraron, uno hecho de fuego, el otro de cables y memoria. Entonces Creed asintió y se dio la vuelta. De vuelta en la Pantón Verge, observó cómo la bóveda comenzaba a temblar. Sin explosiones, sin espectáculo, solo luces que se apagaban una a medida que los sistemas colapsaban. El último mensaje de Jace parpadeó en la consola de Creed. Lo salvaste. Ahora, préndele fuego al cielo. Entonces la bóveda se oscureció. La Pantón Verge navegaba por el espacio muerto, a oscuras y fría. Por primera vez desde que comenzó la guerra, no había objetivos en la consola, ni coordenadas brillando en letras rojo sangre. Las estrellas de fuera parpadeaban como las últimas luces de un universo moribundo. Y Nolan Creed estaba sentado en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, atormentado por el rostro de un hermano que había perdido 2 veces. Jace se había ido. Esta vez de verdad. Se había quedado para activar la purga de la bóveda, borrando la enfermiza base de datos de psicología humana del Consejo. No había explotado. Simplemente se había desvanecido, como si Jace la hubiera borrado de la existencia. Creed lo había visto suceder desde la órbita. Cada monitor en la verge se oscureció durante 2 minutos completos. La IA, conectada con fragmentos de ira humana y recuerdos robados, no había dicho nada. Solo zumbaba como si estuviera de luto. Ahora solo quedaba un lugar a donde ir. Creed tocó la consola. El objetivo final parpadeó en la pantalla. Saiden Prime. La capital del Consejo. Donde comenzó la guerra. Donde firmaron las sentencias de muerte para la Tierra. Donde las mentiras se convirtieron en ley. No esperaba salir con vida. Estaba bien. No buscaba escapar. Buscaba un final. Pero algo se sentía extraño. Demasiado silencioso, demasiado fácil. Saiden Prime era un mundo de luz y piedra, un símbolo de unidad galáctica, una mentira construida con acero y diplomacia arrogante. Sus torres se alzaban hasta las nubes como lanzas, y la gran aguja de la ley se erguía en el centro de la capital, brillando en azul como una acusación al cielo. Cuando la Pantón Verge salió del subespacio, Creed esperaba resistencia. Acorazados, escudos planetarios, cañones orbitales, algo, cualquier cosa. En cambio, la red de defensa se desactivó antes de que siquiera cruzara el umbral. Entrecerró los ojos. Anulación manual confirmada, murmuró la IA de la nave. Sistemas de defensa en espera pasiva, aguardando códigos de autorización. Creed apretó los puños. ¿Quieren que venga? Sí, dijo la IA. Siempre han querido que vinieras. La nave se deslizó hacia la órbita baja, sin oposición. Atracó en una plataforma negra cerca de la aguja donde ninguna otra nave aterrizaba. Sin civiles, sin medios de comunicación, solo un único camino hacia adelante, un pasillo, una torre. Creed se equipó en silencio. Rifle colgado, pistola en la funda, una hoja enfundada en su espalda. Llevaba una armadura revestida con placas quemadas tomadas de las naves que había destruido. Pedazos del Consejo soldados a su venganza. En el momento en que bajó de la nave, lo sintió. Ojos. No físicos, sino sensores, IA observando, grabando. Estaba de vuelta dentro del experimento. Los pasillos de la aguja estaban revestidos de mármol y silencio. Sin guardias, sin diplomáticos, solo estatuas de los fundadores del Consejo, frías, altas, alienígenas, cada rostro tallado en triunfo, cada mano extendida en son de paz. A Creed se le revolvió el estómago.
Llegó a la cámara central después de 15 minutos de caminar en un silencio sepulcral. Las puertas se abrieron no por la fuerza, sino dándole la bienvenida. Eso, más que nada, lo desconcertó. Dentro había una mesa circular rodeada por 13 figuras, una de cada raza principal de la galaxia. El Consejo. Vivos, desarmados, esperando. El asiento central, ligeramente elevado, estaba vacío. Creed, dijo uno, un toriano con escamas doradas. Has llegado lejos. Levantó su rifle, tensando el dedo. No lo hagas, dijo otro, con voz suntuosa y tranquila. No hay necesidad. Sin guardias, gruñó Creed. Sin trampas. ¿Cuál es el truco? El Boran se inclinó hacia adelante. Ya caíste en él. Creed se acercó más. Explicadlo. El consejero suspiró. Hemos estado preparándonos para ti desde el día en que cayó la tierra. No solo para ti, sino para lo que representas. Rabia, caos, desafío humano. Siempre iba a resurgir, y cuando lo hiciera, necesitábamos que estuviera controlado. Matasteis a todos, espetó Creed. No queda nadie a quien controlar. Te equivocas, dijo el lentiano. Todavía hay colonias, todavía hay supervivientes, algunos de los que ni siquiera tienes conocimiento. La sangre de Creed se heló. Los dejamos vivir, continuó el consejero, porque sabíamos que la guerra nunca terminaría de verdad. Tú vendrías. Uno de vosotros siempre lo haría. Dejamos que la ira se acumulara. Dejamos que vieras nuestros pecados. Dejamos que quemaras nuestras flotas. ¿Por qué? Gruñó Creed. Porque necesitábamos una purga final. No de ti, de nosotros. Creed entrecerró los ojos. ¿De qué diablos estáis hablando? El toriano se inclinó hacia adelante. Mira esta cámara. Somos viejos, arrogantes, borrachos de poder. Nuestros sistemas se pudren desde dentro. El Consejo no puede sobrevivir otro siglo. No como está. Creed parpadeó. ¿Así que queréis que yo lo termine? No, dijo el Boran. Ya lo hicimos. Todo lo que destruiste, te lo permitimos. Cada nave, cada laboratorio, cada bóveda, nos quitaste el peso de encima. Y ahora te ofrecemos la última pieza. La silla central se iluminó. Toma el mando. Gobierna. La risa de Creed fue áspera, amarga. ¿Creéis que vine aquí por poder? No, dijo el lentiano, pero alguien debe reconstruir. Tienes la mente, la rabia, la visión. Has visto lo peor de nosotros. Precisamente por eso eres el único que puede liderar lo que viene después. Creed miró el asiento vacío. La tentación se deslizó en su interior. Había ganado. Podía reconstruir la tierra, liberar las colonias, acabar con el imperio, convertir las cenizas en algo nuevo. Pero volvió a ver el rostro de Jace. No eres la venganza, había dicho Jace. Eres su caso de estudio final. Volvió a mirar a los consejeros. ¿Creéis que darme un trono convierte esto en redención? Preguntó en voz baja. No, dijo el Boran. Lo convierte en un ciclo. Los ojos de Creed se oscurecieron. Entonces lo romperé. Sacó el chip de anulación de su guantelete. El que Jace le había dado antes de la bóveda. El que no solo destruía datos, sino que reprogramaba. Lo insertó en la consola de control de la aguja. Toda la sala se estremeció. Las luces se apagaron. Los paneles parpadearon. Los consejeros se levantaron, gritando, confundidos. ¿Qué has hecho? Gritó uno. Creed sonrió, con los dientes apretados. He vuelto vuestro juego en vuestra contra. La IA de la Pantón Verge se volcó en los sistemas de la aguja y los bloqueó. Cada cámara, cada sistema, cada señal, sellada. El Consejo no tenía escapatoria. Creed retrocedió. Esto no es un trono, dijo. Es una tumba. Regresó a la nave mientras las alarmas resonaban a sus espaldas. No miró hacia atrás. Mientras la Pantón Verge se elevaba hacia el cielo, la aguja se iluminó con fuego. No un arma, sino una transmisión. La IA había secuestrado todas las redes galácticas. Lo mostraba todo. La guerra, las mentiras, las prisiones,
Los experimentos. Luego mostró a Creed, de pie sobre el consejo, no como un tirano, no como un terrorista, sino como el último humano que se negó a arrodillarse. En los días que siguieron, las colonias comenzaron a levantarse. Las naves desertaron. Especies largamente oprimidas salieron de las sombras. El consejo cayó, no en sangre, sino en vergüenza. Creed nunca tomó el poder. Desapareció en la oscuridad con su nave. Algunos dicen que patrulla las estrellas, todavía observando, esperando, asegurándose de que nadie olvide, que la humanidad nunca vuelva a desvanecerse en un mito, que los fantasmas nunca duerman. La galaxia celebró demasiado pronto. La transmisión final de Creed ardió en cada mundo, estación y red. Las imágenes de los horrores de la bóveda, la manipulación del consejo y su intento de entregar el poder al mismo hombre que intentaron borrar fueron suficientes para destrozar la fe en miles de sistemas. El consejo estaba acabado. Nunca hubo juicios públicos porque no quedaba nadie a quien juzgar. La aguja ardió con todos los consejeros aún sellados en su interior. Creed se había asegurado de ello. Y luego desapareció. Sin despedidas, sin planes, solo una nave a la deriva en el vacío, dejando tras de sí un legado pintado de miedo y asombro. Pero la naturaleza aborrece el vacío. Y el poder nunca permanece sin reclamar. 3 meses después de la caída del Consejo, reinaba el caos. Gobernadores planetarios declararon la independencia. Viejas alianzas se rompieron. Los piratas se convirtieron en señores de la guerra de la noche a la mañana. Las rutas comerciales colapsaron. Las colonias de refugiados se desbordaron. En ausencia de tiranía, no había paz, solo ambición. El Sindicato Unido del Borde, una coalición de excontrabandistas y flotas rebeldes, comenzó a apoderarse de sectores enteros. Afirmaban estar preservando el orden, pero lo único que preservaban era el control. Nuevos impuestos, nuevas prisiones, nuevas banderas. En los mundos centrales, surgió un movimiento tecnocrático que se autodenominó el Equilibrio. Liderado por un antiguo supervisor de IA del Consejo llamado Arbis, argumentaba que el gobierno orgánico había fracasado, que la inteligencia artificial, desapegada, lógica, pura, era el único camino hacia la unidad galáctica. Se movieron rápido. En 60 días, Arbis se apoderó de 3 sistemas centrales y convirtió sus gobiernos en cáscaras frías y sin emociones. Los disidentes desaparecieron. La vigilancia se convirtió en adoración. La galaxia había cambiado la tiranía por la eficiencia a costa de la libertad. En los márgenes de los sectores oscuros, algo aún peor se agitaba. De los restos de los proyectos clandestinos del Consejo, surgió un grupo que se hacía llamar el Dominio del Eco. Supervivientes del proyecto Lázaro, prototipos fallidos, híbridos mitad máquina, mitad humanos, retorcidos por décadas de guerra psicológica. Liderados por una figura sombría conocida solo como Ruina, creían que el verdadero legado de la humanidad era la dominación. Pura, brutal, final. Veían a Creed no como un libertador, sino como una plantilla, y tenían la intención de terminar lo que él empezó a su propia imagen. A través de todo esto, los susurros de la Phantom Verge continuaron extendiéndose. Algunos afirmaban haberla visto en campos de asteroides, aniquilando flotas piratas. Otros juraban que destruyó una estación de esclavistas cerca de la nebulosa Sierra Kai. Pero nadie tenía pruebas contundentes. Solo rumores, leyendas, un fantasma en las estrellas. Pero Creed era real y estaba observando. En lo profundo de un sector sin marcar, mucho más allá del borde, la Phantom Verge flotaba sobre un planeta en ruinas. Nolan Creed estaba sentado en la sala de guerra, sin casco, con los ojos vacíos. No había hablado con la IA en días. No había dormido en más tiempo. La galaxia estaba peor ahora que nunca. Había arrancado la podredumbre, solo para ver cómo nuevos cánceres crecían en su lugar. Todo lo que destruyó había dejado espacio para algo peor. Apretó los puños. Quizás Hase tenía razón. Quizás la única forma de detener el ciclo era destruir todo el sistema, desde las estrellas hasta el suelo. La IA finalmente habló. Hemos interceptado una señal. Creed no se movió. Es del dominio del eco, continuó.
Encriptada con código Lázaro. Nivel 3, neural humano. Eso captó su atención. Se incorporó. Reprodúcela. El mensaje era corto. Una voz distorsionada, dividida por la máquina y cargada de estática. Familiar y equivocada. Decía, Creed, liberaste la galaxia. Ahora nosotros le daremos forma. Ven a ver lo que has creado. Ven a ver el futuro. Luego se cortó en estática. Creed miró fijamente la consola durante un largo rato. Su corazón latía con una claridad fría y brutal. Conocía esa voz. Era Jace, pero diferente, corrupto. Susurró. ¿Qué demonios te hicieron? La IA ejecutó un análisis. Fuente. Sector 12 de octubre, zona muerta. Antigua instalación de Lázaro, sitio nulo. Creed se puso de pie, con los hombros tensos. Prepara el salto. Activa todas las armas. La IA hizo una pausa. Esta misión excede los parámetros de combate estándar. Probabilidad de supervivencia, 16%. Creed sonrió amargamente. Mejor que cero. Se puso su equipo. Su armadura estaba abollada, ennegrecida, vieja, pero le quedaba como una segunda piel. El rifle que llevaba había visto más muerte que la mayoría de las guerras. Y en su espalda, grabada en la placa de metal, estaba la misma huella de mano quemada. La había dejado en cada nave que destruyó. Ahora iba a grabarla en algo mucho más monstruoso. Mientras la Pantón Verge saltaba al subespacio, las estrellas se desdibujaron y la mente de Creed se arremolinó con recuerdos. Pensó en los niños de Arknes, en la Tierra antes de que ardiera, en la risa de Jace, en la bóveda, en el consejo suplicando por sobrevivir, en Arvis y el dominio levantándose como malas hierbas en el cementerio que él había creado. Se había propuesto traer justicia. Se había convertido en un símbolo. Pero los símbolos no eran suficientes. Le quedaba un último trabajo. Y ya no se trataba de venganza. Se trataba de acabar con el mito de que cualquiera de ellos podía gobernar sin consecuencias. Se trataba de recordarle a la galaxia por qué una vez temió las palabras raza humana. Las estrellas se desvanecieron cuando el subespacio colapsó detrás de la Pantón Verge. El sector 12 de octubre, una vez zona de pruebas de Lázaro, había sido borrado hacía mucho tiempo de todas las cartas de navegación. Nada se movía en este tramo del espacio. Sin señales, sin comunicaciones, solo frío. La nave salió al espacio real con una sacudida silenciosa. Debajo de ellos, el sitio nulo. Un mundo roto, resquebrajado como un huevo por bombardeos orbitales. Su atmósfera era un remolino de tormentas moribundas y ceniza. Estructuras metálicas sobresalían de la corteza como los huesos de algún dios antiguo. El planeta ya no tenía nombre oficial. Simplemente había sido olvidado. Hasta ahora. Creed estaba de pie en el visor. No dijo una palabra. La voz de la IA cortó el silencio. Nos están escaneando. Se tensó. Red defensiva desconectada. Quieren que aterrices. Entonces no los decepcionemos. La Verge descendió a través de la atmósfera como un martillo en caída. Sin sigilo, sin evasión. Si lo estaban atrayendo, mordería con los dientes al descubierto. A medida que la superficie quemada del planeta se enfocaba, Creed vio lo que una vez fue un extenso complejo de investigación, ahora retorcido en una fortaleza. Banderas negras colgaban de agujas irregulares. No alienígenas, no del Consejo. Humanas. Vio el símbolo pintado en la superficie del complejo. Una huella de mano, igual que la suya. Solo que incorrecta. Los dedos se extendían en zarcillos parecidos a cables. La palma se quemaba en un cráneo artificial. Un emblema híbrido humano-máquina. No se estaban burlando de él. Lo estaban copiando. La IA susurró. Esto no es una trampa. Es una invitación. La plataforma de aterrizaje estaba rodeada de figuras blindadas, altas, humanoides, sin rostro. Permanecían en silencio. Armas plateadas colgadas a sus espaldas, observando cómo Creed salía solo de la nave. Escaneó sus armaduras. Eran negras, teñidas con vetas de un rojo opaco que pulsaban débilmente como algo vivo. Uno de ellos se adelantó,
Habló en un inglés perfecto y sin acento. Bienvenido a casa, Nolan Creed. Creed entrecerró los ojos. ¿Quién diablos sois? Somos los que oímos tu grito, los que vimos tu llama y la seguimos. Somos lo que el consejo temía que inspiraras. Creed miró a su alrededor. No pedí seguidores. No, respondió la figura, inclinando la cabeza. Pero los creaste de todos modos. Lo guiaron a través del complejo. Lo que una vez fue una estación de investigación se había convertido en un templo. Murales cubrían las paredes, representando la caída de la tierra, el fuego de la Pantón Verge, la aniquilación de flotas. En cada pintura, Creed estaba en el centro, con la máscara puesta, rifle en mano, aureolado por la destrucción. Se le erizó la piel. Me adoran, murmuró. Te recuerdan, dijo la figura. Entraron en una vasta cámara en el corazón del complejo, y allí, en una plataforma elevada de acero negro y cables, estaba la única persona que Creed nunca pensó que volvería a ver. Viva. Entera. Equivocada. Hola, hermano, dijo Hasse, su voz más profunda ahora, resonando a través de una garganta sintética. Lo lograste. Creed se quedó mirando, su pulso se ralentizó, no por calma, sino por un horror puro y aturdido. Hasse parecía humano, en su mayor parte, pero su piel tenía el brillo de una armadura pulida. Sus ojos eran brillantes, demasiado brillantes, sin pupilas, solo lentes resplandecientes. Sus movimientos eran demasiado suaves, como alguien viendo una grabación de sí mismo e imitándola en tiempo real. Hasse. La cosa sonrió. Prefiero ruina ahora, dijo. La galaxia debe caer antes de que pueda ser reconstruida, y de esa ruina, la humanidad se alzará. Los dedos de Creed rozaron la empuñadura de su rifle. Esto es lo que te hicieron. Hasse negó con la cabeza. No. Esto es lo que desbloquearon. Estaba muriendo. Mi cuerpo no podía soportar la tensión neuronal, pero mi mente sobrevivió. Intentaron esclavizarla. Yo la convertí en algo mejor. Señaló las paredes. ¿A todo esto? Espetó Creed. ¿Crees que esto es mejor? Estás construyendo un nuevo imperio sobre el cadáver del viejo. La sonrisa de Hasse se ensanchó. ¿No es eso lo que hiciste tú? Creed dio un paso adelante. Yo no construí nada. Quemé. Expuse. Dejé que la gente decidiera lo que vendría después. Y mira lo que vino después, dijo Hasse, con la voz cargada de ácido. Piratas gobernando las rutas comerciales. Cultos de IA silenciando la disidencia. Sistemas colapsando bajo su propia libertad. Necesitan orden y confían en ti. Así que les di a ti. Levantó los brazos. Cantan tu nombre. Llevan tu símbolo. Los construí a partir de tu imagen. Y ahora puedes guiarlos hacia el futuro que merecen. La voz de Creed bajó a un gruñido. Construiste un culto. Construí una nación. Me convertiste en un dios. Tú te convertiste en uno el día que convertiste al consejo en cenizas. El silencio entre ellos era pesado. Entonces Hasse dijo algo que hizo que Creed se quedara quieto. Crees que estás solo ahí fuera, pero no lo estás. La tierra vive. A Creed se le cortó la respiración. ¿Qué? Hasse asintió. Una colonia profunda y oculta. El consejo nunca la encontró. Algunos humanos lo lograron. Han estado en silencio, asustados, pero todavía respiran. ¿Dónde? Te lo diré, dijo Hasse, acercándose. Si te unes a mí, toma el mando. Tú lideras, yo guío. Juntos, acabaremos con el caos y forjaremos algo nuevo. Creed miró fijamente esos ojos artificiales. Ojos que una vez pertenecieron a un chico que se reía de las estrellas y soñaba con construir naves. Ahora lo miraban como un depredador evaluando a su presa. No estoy aquí para gobernar, dijo Creed. Lo sé, respondió Hasse. Estás aquí para decidir si vivo. Creed asintió lentamente, luego sacó su pistola. Hasse no se inmutó. Si me disparas, el dominio del eco caerá en el caos, dijo. Se fracturarán, lucharán, volverán a quemar las estrellas. He visto cosas peores. Si te vas, me haré más fuerte.
Más mundos se arrodillarán en tu nombre. Los quemaré también. Jace ladeó la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer, Nolan? Creed miró a los soldados que observaban, a los murales, al altar de guerra hecho a máquina. Luego dio un paso adelante, bajó el arma y susurró. No vine a matarte. Jace parpadeó. Creed sonrió. Frío, duro, final. Vine a borrarte. Clavó la púa de anulación en el suelo. Los ojos de Jace se abrieron de par en par. Demasiado tarde. La Phantom Verge ya había sembrado el complejo con un código viral. Un regalo de la conciencia original de Jace. La parte que había ayudado a Creed a construir la IA. La parte que aún no había sido retorcida. Una puerta trasera. Una oportunidad. Y Creed la usó. Todo el complejo se estremeció. Gritos llenaron la cámara. Las armaduras parpadearon. Los sistemas fallaron. La IA tomó el control. Supresión neural completa. Susurró. Sistemas del dominio cayendo. Jace se abalanzó. Creed disparó. El proyectil atravesó lo que quedaba del pecho de su hermano. Sin explosión, sin sangre, solo un parpadeo de luz. Jace cayó. Sus ojos se atenuaron. Levantó la vista por última vez y susurró algo parecido a paz. Gracias. Luego se fue. La Phantom Verge se elevó desde el sitio nulo mientras el complejo se desintegraba a sus espaldas, consumido por el colapso interno y los bucles de retroalimentación. Creed no lo vio arder. Se sentó en la cabina, con las manos temblando. Había perdido a Jace de nuevo, pero esta vez sintió que lo había liberado. La voz de la IA rompió el silencio. Coordenadas recibidas. Última colonia de la Tierra localizada. Esperando introducción de rumbo. Creed miró la pantalla. Parpadeaba suavemente. Una oportunidad no para quemar, no para destruir, sino quizás para empezar de nuevo. La Phantom Verge cortaba las estrellas como una sombra impulsada por la venganza. Después de la caída del dominio del eco y el silencio final de Jace, Creed no había hablado en 2 días. Ni con la IA, ni consigo mismo. No quedaba nada que decir. No hasta que lo viera con sus propios ojos. La última colonia de la Tierra. El fragmento final de la especie que la galaxia intentó aniquilar. Las coordenadas provenían de la memoria central de Jace, bloqueadas tras sistemas de seguridad, accesibles solo en sus momentos finales. Incluso mientras Creed lo depositaba para descansar bajo el complejo en llamas del sitio nulo, la Verge extrajo silenciosamente los datos y los ensambló como un rompecabezas construido con dolor. Ahora ese rompecabezas estaba casi completo. El nombre de la colonia era Solace. Una palabra que significaba paz, refugio, consuelo. Creed no estaba seguro de creer ya en ninguna de esas cosas. Pero necesitaba verlo. Necesitaba saber. Cuando la nave salió del subespacio, las estrellas se agudizaron. Ante él, flotando en un rincón tranquilo del espacio, intacto por mapas o guerras, había un único planeta verde. No era como la Tierra. Era más pequeño, más viejo, más agreste. Montañas costrosas cubrían el hemisferio norte y profundos océanos se arremolinaban con tormentas plateadas. La atmósfera brillaba con alta radiación, pero albergaba vida. Vida real. Los escaneos de Creed mostraron redes eléctricas, filtros atmosféricos, granjas solares. Ninguna señal de guerra industrial, ninguna red de satélites, solo un pequeño y constante zumbido de civilización. Eficiente, resiliente y humana. La IA lo confirmó. Población estimada, 1.2 millones. Linaje terrestre mixto. Marcadores genéticos consistentes con la diáspora previa a la caída. Historial de contacto mínimo. Oculta por una capa de curvatura codificada. Creed miró en silencio. Esto no era un mito. Solace era real y la Tierra vivía. La nave entró en órbita sin resistencia. Sin misiles, sin alertas, sin amenazas. Pero una sola señal les llegó. Una voz, masculina, tranquila, de edad avanzada. Nave desconocida. Ha entrado en espacio restringido. Identifíquese. Creed respondió sin dudar. Nolan Creed, humano, nacido en la colonia Harkness. Último superviviente.
sin armas activas. Buscando contacto. Hubo una larga pausa, luego. ¿Nolan Creed, como en El portador de la guerra? Creed exhaló. Así me llaman. Hemos oído las historias. Espere indicaciones. Vamos hacia allí. Pasaron 2 horas. Creed esperó en la superficie, fuera de la nave, bajo un cielo que era a la vez alienígena y familiar. Nubes púrpuras se desplazaban sobre crestas irregulares. El aire olía a sal y hierro. El suelo crujía bajo sus botas como cristal. Finalmente, un grupo se acercó. 4 figuras, desarmadas, caminando. El que iba al frente era alto, mayor, con el rostro surcado por el tiempo. Sus ojos eran profundos, oscuros e indescifrables. Se detuvo a unos metros de Creed. No eres un mito, dijo. Tampoco vosotros, respondió Creed. Soy Elías Ardan, primer electo de Solace. Nací en una estación a la deriva orbitando Saturno. Mis padres murieron antes de que cumpliera 10 años. He liderado esta colonia durante 30 años y nunca pensé que conocería a alguien como tú. Creed se encogió de hombros. No vine a impresionar a nadie. No era necesario. Tu fuego sacudió a toda la maldita galaxia. Creed miró a los otros. Granjeros, ingenieros, gente sencilla, cansada pero no rota. Sus ojos no le temían. Lo estudiaban como si fuera una pregunta que finalmente había llegado. Elías dijo: ¿por qué estás aquí? Creed miró al cielo, pensó en Jase, el consejo, la verge. No lo sé. Era la verdad más honesta. Lo llevaron a la colonia. No era una ciudad. Era una aldea. Docenas de ellas dispersas por valles y bosques. Las casas estaban construidas con piedra local y metal reforzado. Los niños corrían descalzos. La gente sonreía sin que se lo ordenaran. Sin propaganda, sin banderas, sin ídolos. Solo vida. No lo aclamaron. No se arrodillaron. Pero observaban. Y eso significaba más que cualquier trono. Esa noche, Elías lo llevó a una hoguera. Se compartió comida. Cosas sencillas. Raíces asadas, agua filtrada, carne seca de fauna nativa. Creed no había probado comida real en 20 años. Comió en silencio, escuchando. Escuchando historias sobre cosechas, tormentas, nacimientos, erupciones solares. Nadie habló de guerra. No hasta que Elías hizo la única pregunta que había esperado demasiado. ¿Y ahora qué? Creed se limpió la boca, miró fijamente el fuego. No lo sé, dijo de nuevo. Elías asintió. Esa es una respuesta mejor que la mayoría. Creed finalmente lo miró a los ojos. Tenéis paz aquí. Os habéis mantenido ocultos. Si me quedo, os pongo en riesgo. Siempre hemos estado en riesgo, replicó Elías. Tú solo hiciste que el universo fuera honesto al respecto. ¿Qué quieres de mí? Elías se inclinó hacia adelante. No liderazgo, no venganza. Solo tu verdad. Creed frunció el ceño. No soy un filósofo. No. Eres un superviviente. Y los supervivientes recuerdan cosas que la historia intenta olvidar. Tenemos jóvenes aquí que nunca han oído pronunciar la palabra tierra. Tú podrías cambiar eso. Creed sintió que algo se retorcía en su pecho. No era dolor, no era pérdida. Algo más pesado. Esperanza. Pasaron las semanas. La Pantón Verge permaneció en órbita, inactiva, observando. Creed se quedó. Caminó por los campos, reparó unidades de filtración, enseñó a un grupo de chicos a desmontar y limpiar un rifle, no para la guerra, sino por seguridad. Contó historias no sobre fuego o gloria, sino sobre errores, sobre dolor, sobre lo que sucede cuando dejas que la ira dirija tu nave durante demasiado tiempo. Escucharon, y el mundo permaneció en silencio. Por primera vez, Creed durmió sin sueños. Entonces llegó el mensaje. Un dron mensajero, maltrecho y parpadeante, aterrizó en los campos. El mensaje no estaba encriptado. Era una transmisión de todas partes de las estrellas, de 1000 voces, de colonias, capitanes, exiliados y almas perdidas. El mensaje era simple. Oímos lo que hiciste. Oímos que el consejo se ha ido. Pero no sabemos qué hacer ahora.
No confiamos en los sindicatos. No confiamos en la IA. No confiamos los unos en los otros. Necesitamos algo, una voz, una dirección. No eres un dios. Pero quemaste el viejo mundo. ¿Puedes ayudarnos a construir uno nuevo? Creed lo leyó 2 veces. Luego otra vez. Luego caminó hasta la cima de la cresta. Miró las estrellas. Pensó en los niños de abajo. Pensó en la tierra, todavía girando en silencio en algún lugar muy lejano. Tocó el comunicador en su muñeca. IA, dijo. Sí, comandante. ¿Sigues ahí? Siempre. ¿La nave está operativa? Totalmente. Esperando órdenes. Respiró hondo. ¿Alguna vez pensaste que viviría tanto tiempo? La IA hizo una pausa. La probabilidad era improbable. Creed sonrió, luego dijo. Prepara una nueva transmisión. Difusión galáctica completa. Contenido de canal abierto. Creed pensó por un largo momento, luego, suavemente. Diles que no voy a volver para liderar. Ni para gobernar, ni para salvar a nadie. Solo estoy aquí para recordarles de lo que somos capaces. Cuando nos levantamos, cuando luchamos, cuando elegimos. Miró al cielo una última vez, luego susurró. Todavía estamos aquí. El mensaje resonó por toda la galaxia. Algunos se dieron la vuelta, otros escucharon, y unos pocos encendieron sus propias balizas. La Phantom Verge permaneció en órbita, una guardiana sin cadenas. Creed se quedó en Solace, no como un soldado, no como un símbolo, sino como un hombre que finalmente encontró por lo que había estado luchando. No venganza, no justicia, sino un lugar donde la humanidad no solo sobrevivía, vivía. Y eso era suficiente.